cuando mi propia hija me gritó en medio de la cena: «Si no le pides perdón a mi suegra, te vas de mi casa». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente debajo del mantel y un frío helado me recorrió la espalda. Paralizándome el corazón y cortándome la respiración, acepté irme en silencio y con la cabeza en alto. Pero lo que Luisa no sabía es que al echarme a la calle, ella misma estaba firmando su propia sentencia y activando el desalojo que la dejaría sin techo al amanecer. Antes de continuar con esta historia que te helará la sangre, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana, porque el final te dejará una lección de vida que nadie debería ignorar. Esta es una narración real y dolorosa sobre la dignidad y los límites familiares que necesitas escuchar hasta el último segundo para entender por qué a veces el amor de madre también debe ser firme. Hola, soy Carmen. Tengo 68 años y les hablo desde mi pequeño departamento cerca del Zócalo de Puebla. Aunque mi corazón de madre sufrió una traición inimaginable, hoy quiero contarles cómo tuve que enseñar la lección más difícil de mi vida para recuperar mi dignidad. Te voy a contar cómo empezó todo, porque aunque ahora me veas tranquila, por dentro traigo una tormenta que no se me quita. Todo comenzó muy temprano hoy, antes de que saliera el sol. Serían las 5 de la mañana cuando bajé a la cocina. A mí siempre me ha gustado madrugar y más hoy que es el cumpleaños de mi nieto Pedrito. 7 años cumple mi niño y tú sabes que a él lo que más le gusta es mi mole poblano, ese que me enseñó a hacer mi abuela y que lleva su tiempo, su paciencia y su maña. La casa estaba en silencio, de ese silencio rico que solo se siente cuando todos duermen, y una es la dueña del tiempo. Puse el comal a calentar y empecé a tatemar los chiles. El olor del chile mulato y el pasilla cuando tocan el calor es algo que te despierta el alma, te lo juro. Para mí ese aroma es el olor de mi vida, de mis recuerdos, de cuando mi difunto esposo y yo levantamos esta casa ladrillo a ladrillo aquí en Cholula. Mientras movía las manos, sentía que no estaba sola, que todas las mujeres de mi familia estaban ahí conmigo, guiándome para que no se me quemara el ajonjolí ni me pasara de clavo. Saqué el molcajete. Ese grandote de piedra volcánica que tengo, el que era de mi abuela, pesa como un demonio. Y mis manos ya no son las de antes. A veces me duelen con el frío, pero no hay licuadora moderna que le dé el sabor que le da la piedra. Ahí estaba, yo. Dale que dale a la molienda. Sudando un poquito, pero contenta, pensando en la carita que iba a poner Pedrito al ver su plato servido con arroz rojo y su pierna de pollo bañada en mole. Estaba en mi mundo, en mi reino, sintiéndome útil y querida. Pero esa paz se rompió cuando escuché los pasos de Luisa en la escalera. Mi hija bajó con una cara de angustia que no le conocía o que quizá no quería ver. No me dio ni los buenos días, ni me preguntó cómo amanecí. Entró a la cocina como quien entra a una zona de guerra, mirando todo con ojos de crítica, no con ojos de hija. Se me acercó y en lugar de darme un beso, se quedó viendo mis cazuelas de barro, esas que están curadas con manteca y ajo desde hace años. Las que dan el sabor bueno, me dijo, con un tono de voz que pretendía ser suave, pero que cortaba como cuchillo, que por favor guardara esas ollas viejas. Me pidió que las escondiera en la alacena de abajo, la que tiene puerta cerrada, porque al rato iba a llegar su suegra y esa señora es muy fina, muy delicada, y que no quería que viera triques viejos en la estufa. Sentí como si me hubieran dado una cachetada sin tocarme. Me quedé con el tejolote del molcajete en la mano, suspendido en el aire, sin saber si seguir moliendo o soltarme a llorar. Esas ollas viejas, como ella les dice, son las que le dieron de comer a ella toda su vida. Con esas ollas viejas pagamos su carrera. Con esas ollas viejas celebramos sus 15 años, sus graduaciones. Y ahora resulta que son una vergüenza. Resulta que mi cocina, mi espacio, lo que yo soy, no es suficiente para las visitas de alcurnia que ella espera. Traté de no hacer drama. Tú me conoces.
No me gusta ser conflictiva. Le dije que el mole necesita barro, que en las ollas de acero inoxidable que ella compró no sabe igual, que se pega. Pero ella no me escuchó. Estaba más preocupada por acomodar unas servilletas de tela carísimas que por lo que yo sentía. Me insistió en que la imagen era importante, que su suegra se fijaba en todo y que no quería comentarios sobre la higiene o lo anticuado de la casa. Lo anticuado. Así me sentí yo, como un traste viejo que hay que esconder cuando vienen las visitas importantes. Sentí un piquete en el pecho, ahí meritito en el lado izquierdo, un dolor que no era físico, sino de pura tristeza. Guardé mis cazuelas, tuve que vaciar el arroz, en un refractario de vidrio, que no tiene chiste, y esconder mis tesoros de barro como si fueran algo sucio. Seguí cocinando porque el amor por mi nieto es más grande que mi orgullo, pero el ambiente ya había cambiado. El olor a chile tostado ya no me parecía tan glorioso. Ahora se mezclaba con el perfume caro que Luisa roció por toda la sala para tapar el olor a comida. Me sentí una extraña en mi propia casa, estorbando en la cocina que yo diseñé, sobrando en la vida que yo construí, y mientras movía el mole, que ya espesaba, no podía dejar de pensar en que si las ollas viejas estorban, a lo mejor la viejita que cocina también. Me recargué un momento en el marco de la puerta de la cocina tratando de agarrar aire, y por un segundo las paredes recién pintadas desaparecieron de mi vista. Lo que vi fueron los ladrillos desnudos de hace 40 años. Vi a mi Roberto, que en paz descanse, con la espalda blanqueada de cal y las manos agrietadas de tanto trabajar la mezcla. Fíjate que nosotros no tuvimos para arquitectos de esos caros ni constructoras. Nosotros levantamos esto a puro pulmón, ladrillo por ladrillo. Me acuerdo clarito cómo cargábamos los bultos de cemento, él 2 y yo 1, subiendo por tablones de madera que rechinaban con el peso. Fueron años de no conocer el mar, de no ir ni a un balneario, de remendar los pantalones hasta que la tela ya no daba más. Comimos frijoles y tortillas años enteros para que a la nena no le faltara su vestido de domingo ni sus útiles escolares. Cada varilla de esta casa tiene una historia de sacrificio. Cada loseta del piso la pagamos con sudor. Lo hicimos todo pensando en ella, en Luisa, para dejarle un patrimonio seguro donde nadie nunca la pudiera humillar, para que siempre tuviera un techo propio. Pero el recuerdo se me esfumó de golpe cuando sonó el timbre. Era el sonido de la realidad que me alcanzaba. Entró la suegra de Luisa, doña Elvira, con ese aire de quien huele algo feo, aunque todo huela a limpio. Apenas cruzó el umbral. Sus ojos empezaron a escanear todo, no con curiosidad, sino con juicio, como si estuviera tasando la dignidad de mi hogar. Dijo, como quien no quiere la cosa, que la sala se veía muy abigarrada, muy cargada, muy de pueblo. Yo vi cómo a mi hija se le subieron los colores a la cara, pero no de coraje por defender su casa, sino de pura vergüenza ajena. Y ahí vino lo que sentí como la primera puñalada. Luisa corrió a la mesa del comedor y jaló el mantel que yo había puesto con tanta ilusión. Era uno de lino blanco bordado a mano en punto de cruz. Me tardé 6 meses en hacerlo con unos pavos reales de colores vivos preciosos. Lo hizo bola y lo aventó a un cajón como si fuera un trapo sucio, poniendo en su lugar unos individuales grises y tristes que traía la señora en su bolsa. Nos sentamos a la mesa y el ambiente estaba más frío que un panteón en noviembre. Yo serví el mole intentando mantener la compostura, pero la señora Elvira apenas lo probó con la punta del tenedor. Empezó a hablar de espacios, de modernidad, de que la casa tenía potencial, pero necesitaba quitar lo viejo para que fluyera la energía. Y luego soltó el veneno con una sonrisa helada. Dijo que como la familia iba a crecer y ellos necesitaban recibir gente de su nivel, tal vez sería buena idea reacomodar las habitaciones. Sugirió, con una calma que me heló la sangre, que yo podría estar más cómoda en el cuarto de servicio que está en la azotea junto al área de lavado. Dijo que ahí tendría más privacidad y no tendría que lidiar con el ruido de las visitas,
y que así ellos podrían ampliar la sala principal. Sentí que el mundo se me detenía. Yo en el cuarto de servicio, en mi propia casa, la que construí cargando bultos, mientras ella seguramente tomaba el té, busqué desesperadamente los ojos de Luisa. Esperaba que saltara, que diera un manotazo en la mesa, que le dijera a su suegra que esta casa es de su madre y que se respeta. Esperaba un no. Mamá, ¿cómo crees? Ni lo mande Dios. Pero Luisa no me miró. Se quedó mirando su plato, jugando con el pollo, callada, haciéndose chiquita en su silla. Ese silencio me dolió más que cualquier grito, más que cualquier insulto. Fue el silencio de mi propia hija, otorgando, aceptando que su madre estorba y que el lugar que me corresponde ahora es el cuarto de los tiliches. Me tragué el nudo en la garganta. Sentí como se me rompía algo adentro que ya no se iba a pegar. Y aunque quise gritar, solo pude pensar esa frase que retumbaba en mi cabeza y que se la dije con la mirada clavada en su frente agachada, pensando que, hija, el silencio también lastima y a veces mata más que las palabras. La cena transcurrió con esa incomodidad que se te atora en el pescuezo, haciendo que hasta el agua te sepa amarga. Yo serví los platos en silencio, aguantándome las ganas de llorar, porque una es de una, pieza y no se desmorona frente a las visitas, por muy desagradables que sean. Doña Elvira, la consuegra, no paraba de hablar de sus viajes a Europa y de lo difícil que es encontrar buen servicio doméstico hoy en día, lanzando miraditas hacia mi cocina como si quisiera fumigarla. Pero lo que colmó el vaso, lo que de plano me encendió la sangre, fue cuando se puso a hablar de esta casa. Dijo con esa risita burlona que tiene, que se notaba que la construcción era obra de gente sin visión, de gente que solo sabe poner ladrillos a lo tonto. Se atrevió a mencionar a mi Roberto. Dijo que seguramente mi esposo era un buen hombre, pero que le faltaba cultura para entender de arquitectura y espacios, que por eso la casa se sentía tan apretada y ordinaria. Sentí como me subía un calor desde los pies hasta la cara. Podían insultarme a mí, decirme vieja o estorbosa, pero con la memoria de mi viejo nadie se mete. Apreté el tenedor con fuerza y con la voz más calmada que pude encontrar, le dije que mi esposo tenía más educación en el dedo chiquito que mucha gente con títulos colgados en la pared, porque él sabía lo que era el respeto y el trabajo honrado, y que cada metro de este suelo estaba bendito por su esfuerzo. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. La señora Elvira abrió los ojos como platos, ofendida porque la chacha, como seguramente me ve, le había contestado. Y ahí fue cuando Luisa, mi propia hija, la niña que yo arrullé, explotó. Pero no contra la señora que insultó a su padre, no explotó contra mí. Se levantó de la silla roja de coraje, temblando de vergüenza, porque yo había osado defender nuestra dignidad frente a su gente rica. Me gritó ahí delante de todos que cómo me atrevía a ser tan grosera, que estaba arruinando su futuro y sus relaciones. Y entonces soltó la frase, esa sentencia que se me clavó en el corazón más profundo que cualquier dolor físico. Me gritó que si no le pedía perdón a su suegra en ese mismo instante, por haberle contestado que agarrara mis cosas y me fuera de su casa. Dijo mi casa así con todas las letras. Se le llenó la boca diciendo que era su casa y que ahí se hacía lo que ella decía. Me le quedé viendo y te juro que no reconocí a la mujer que tenía enfrente. Ya no era mi Luisa la que jugaba en el patio mientras nosotros colábamos el techo. Era una desconocida, una extraña, consumida por las ganas de aparentar. Mis manos empezaron a temblar debajo de la mesa, un temblor incontrolable de pura impotencia. Pero sentí como mi cara se endurecía, como si me estuviera convirtiendo en la misma piedra volcánica de mi molcajete. No me salió ni una lágrima. El dolor era tan grande que secó el llanto de golpe. Muy despacito me levanté de la mesa. No miré a la consuegra que tenía una sonrisita de triunfo, ni al yerno que solo miraba al piso. Miré a mi hija a los ojos, y le dije, con una voz que apenas se oía, pero que retumbó en todo el comedor, que estaba bien. Le dije que, como ella dijera, que no se preocupara.
Di la media vuelta y caminé hacia mi recámara, esa que está en la planta baja, porque ya me duelen las rodillas para subir escaleras. Cerré la puerta y puse el pasador. El ruido de la fiesta y los murmullos se quedaron afuera. Me senté un momento en la orilla de la cama, respirando hondo, oliendo a mi alforj y a mis recuerdos. No me puse a empacar ropa, no saqué maletas. Lo que hice fue agacharme con dificultad y buscar debajo de la cama. Ahí, en el rincón más oscuro, jalé una caja de cartón vieja, de esas de zapatos que ya casi se deshacen, amarrada con un hilo de cáñamo. Me senté con la caja en el regazo y desaté el nudo con mis dedos, torpes. Adentro no había joyas ni dinero. Había papeles amarillentos por el tiempo, pero cuidados como el tesoro más grande. Saqué una carpeta azul de plástico de esas escolares. Al tocarla sentí una mezcla de tristeza y de una fuerza nueva, una fuerza fría. Luisa había dicho que me fuera de su casa. Lo que ella no sabía o lo que la ambición le hizo olvidar es lo que decían esos papeles que mi Roberto y yo firmamos hace 30 años ante notario. Acaricié la carpeta y supe que esa noche nadie iba a dormir tranquilo. Pero yo por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente quién era la dueña de mi destino. No esperé a que saliera el sol para irme. Me fui con la dignidad intacta y la maleta ligera, aprovechando esa hora de la madrugada donde ni las gallinas se han despertado. Dejé el cuarto impecable, barrido y trapeado, con la cama tendida, tan estirada que hasta una moneda rebotaría en ella. Tal como me enseñó mi madre, no quería que encontraran rastro de mi dolor, ni una sola lágrima en la almohada. Quité mis santos, mis fotos, mi ropa vieja y mi olor a alcanfor. Dejé ese espacio tan vacío como sentía el corazón, para que cuando entraran el eco de mi ausencia les gritara todo lo que yo callé. Lo único que dejé atrás, reinando en medio de la colcha lisa, fue esa carpeta azul. Me imagino perfectamente la escena porque conozco a mi hija. Luisa debió entrar a media mañana, seguramente esperando encontrarme hecha un mar de llanto, lista para humillarme y pedirle perdón a su suegra, con tal de no perder el techo. Buscó a la madre sumisa y encontró un cuarto que parecía de nadie. Se debió quedar fría al ver las paredes desnudas, sin entender que yo ya no estaba ahí para amortiguar sus golpes. Lo que Luisa no esperaba era el escándalo que se armó minutos después. El licenciado Martínez, ese buen amigo de mi Roberto de toda la vida, llegó a la casa casi tumbando la puerta. Me cuentan que entró con la cara roja y el aliento cortado, gritando el nombre de mi hija con desesperación, rogando al cielo que fuera mentira lo que yo le había avisado por mensaje. Le urgía saber que no me habían echado, que no habían cruzado esa línea, porque él sabía exactamente lo que eso desencadenaba. Luisa, asustada por los gritos del abogado, debió correr a abrir la carpeta azul pensando que era alguna carta de despedida o un berrinche de vieja. Pero al leer los papeles se le debió caer el alma a los pies. Ahí no había sentimentalismos. Ahí estaba la escritura original de la casa, esa que demostraba con sello y firma que la propiedad nunca dejó de ser mía. Nunca se la regalé, nunca se la doné, solo. Existía un contrato de comodato, un préstamo de uso que yo les daba por amor, un permiso que dependía enteramente de mi buena voluntad. Y junto a la escritura, el golpe final, la notificación legal de la terminación de ese préstamo y el contrato de promesa de venta firmado ayer mismo con una inmobiliaria. Al echarme a mí, Luisa rompió el único hilo que la mantenía bajo ese techo. Leyó la orden de desalojo inmediata y se dio cuenta de que al querer sacarme de mi propio cuarto, ella se había quedado sin casa. Desde ese día no he vuelto a escuchar la voz de Luisa, y créeme que ha sido por elección mía. Cambié mi número de teléfono esa misma tarde porque sabía que si la escuchaba llorar o reclamar, mi corazón de madre me iba a traicionar. Se me hace que ella intentó llamarme 1000 veces, seguramente buscando una explicación o quizás esperando que yo me retractara, que rompiera los papeles y volviera a ser la viejita sumisa de siempre. Pero esta vez no. Esta vez la lección tenía que ser completa.
Ahora vivo en un departamento chiquito, aquí, cerquita del Zócalo de Puebla. No te voy a mentir, el espacio es reducido. Nada que ver con los jardines de mi casa en Cholula, pero aquí se respira una paz que ya se me había olvidado. Tengo un balcón pequeño donde me siento por las tardes a tomar mi café de olla, viendo pasar a la gente y escuchando las campanas de la catedral. Aquí nadie me esconde. Nadie se avergüenza de mis macetas ni de mis santos. Aquí soy yo, la dueña de mi tiempo y de mi silencio. Lo único que me aprieta el pecho, y lo confieso con un nudo en la garganta, es mi Pedrito. Me duele en el alma no haberlo visto soplar sus velitas, imaginarme su carita buscando a su abuela. A veces pienso en ese mole que preparé con tanto esmero y que terminó seguramente en la basura, despreciado como mi cariño. Pero luego me acuerdo de la mirada de mi hija, de ese desprecio cuando me corrió de mi propio techo y me persignó frente a mi altarcito de la Virgen de Guadalupe. Le dejo su veladora encendida, no para pedir que vuelvan, sino como un duelo por la relación que se murió ese día. Entendí que amar a los hijos no significa dejar que te pisoteen. A veces, el amor más grande es enseñarles que las acciones tienen consecuencias, aunque nos duela en el alma aplicarlas. Luisa creyó que la casa era un derecho divino, olvidando que era un regalo de mi esfuerzo. Se le olvidó darse a respetar y, peor aún, respetar a quien le dio la vida. Ahora le toca aprender a la mala, enfrentando la vida real, sin el paracaídas que yo siempre le sostuve. Hoy por la mañana fui al mercado y vi unas flores. ¡Qué chulas! Estaban unas gladiolas rojas preciosas. Compré un ramo grande para mi mesa nueva y mientras caminaba de regreso, sintiendo el sol en la cara, no pude evitar pensar en la ironía de la vida. Mientras yo estoy aquí acomodando mis flores y estrenando mi libertad allá en Cholula, Luisa y su familia deben estar cerrando cajas de cartón, empacando las cosas finas y las apariencias, desalojando la casa que nunca supieron valorar. Es un final agridulce, sí, pero por primera vez en muchos años esta noche voy a dormir tranquila, sabiendo que aunque esté sola, soy dueña absoluta de mi destino. Han pasado unos meses y este pequeño balcón frente al Zócalo se ha convertido en mi refugio de paz. Supe que Luisa tuvo que desalojar la casa de Cholula. La inmobiliaria no espera y las apariencias no sirven para pagar la renta. Aunque el silencio de mi teléfono a veces pesa y extraño a mi nieto Pedrito cada día, duermo tranquila sabiendo que recuperé mi lugar en el mundo. Aprendí que el amor de madre no es un cheque en blanco para recibir un maltrato. Mi consejo es firme. Nunca entreguen el control total de su patrimonio en vida. Asesórense legalmente y mantengan las escrituras a su nombre, porque los papeles hablan cuando el respeto calla. Y tú hubieras aguantado la humillación por no perder el contacto con tu familia, o habrías hecho lo mismo que yo, los leo en los comentarios. Carmen, 68 años. M.